grabar. Antes de comenzar la sesión, cuéntenme si tienen alguna pregunta, alguna inquietud en particular para... Si quieren algo hacer énfasis. Profe, buenas noches. Buenas noches, Franklin. No, una preguntita ahí antes de empezar. Lo del fruto uno, esa notica, pues la nota como tal, o el resultado, ¿cuándo lo podremos tener? Que Ya aún está no lo listo. ve. Sí, ya está listo ya el fruto uno. Lo que pasa es que quiero decirles algo antes de publicar las notas. Ah, ok, gracias. Sí, ya lo sé. Pero tranquilo, una vez que cerremos la sesión de hoy, publico las notas, porque ya está corregido. Bien, esta preguntita, Mariluz, cuéntame. ¿Iba a preguntar algo, Mariluz? Creo que una pregunta en donde, pues ya la puse ahí en dudas, pero ¿en dónde está la rúbrica del debate 2? Ahí, en el debate, aparece, es la No misma la vi. rúbrica. Déjame revisar si es que no está. Sí, porque los debates tienen la misma rúbrica siempre. Déjame chequear. Tienes razón, no estaba colocada, ya la coloco. Sí, señor, tienes toda la razón. Gracias, profe. Muy bien, ya está colocada ya. Ahora Profe, sí una la... pregunta acerca del examen. Sí, Eh, pues yo vi que hay en dudas, inquietudes, está como en común una pregunta que era la pregunta de los cubiertos azules. sí, Esa pregunta no está como mal redactada porque, o sea, el tema es que uno se da cuenta que es cubierto solo cuando usted puso la respuesta. Porque no sé si todo el mundo, pero los que pusieron eso, yo también la saqué mala. Todos pusimos cosas diferentes, porque no estaba como bien, solo se daba cuenta que era el 100% de los cubiertos lo que se iba a analizar porque todas las afirmaciones son ciertas, digamos, bueno, pues, no todas, pero se da a entender. sí, vamos a hablar de esa pregunta en particular. Voy a aprovechar a hablar de eso, porque ahorita que vamos a hablar de probabilidades, se vuelve a tocar, digamos, esa pregunta. Y es muy importante dejar eso allí muy claro. ¿Ves? Entonces, sí, vamos a tocar eso. Aquí la tengo. Ujú. Bien, vamos a hablar de eso también. ¿Algún otro aspecto, muchachos? Profe, tengo una preguntita sobre el trabajo de aplicación, la primera entrega. Ok, Natalia, cuénteme. Es sobre la encuesta, porque dice que en el punto 9 dice que hay que entregar una encuesta, ¿cierto? Virtual, sí, señorita. ¿Y cómo debe de entregar solamente las preguntas? ¿Solo las preguntas o debe llevar las respuestas? Alguna, pues yo había pensado pues en colocarle respuestas y de pronto de una vez arreglarle, hacer una tablita, ¿cierto? Una grafiquita donde se vea pues así como un porcentaje o algo, o no sé, o si solamente son preguntas y la segunda parte ya va con las respuestas o algo. Exacto. Por ahí va la cuestión, Natalia. De hecho, es buena la pregunta. Fíjense, en el trabajo de aplicación, ¿ok? Claro, más que todo es sobre el proyecto, la empresa y todo eso, pero al final se solicita hacer una encuesta virtual, ¿ok? Diseñarla, ¿ok? Más que todo, o sea, diseñar la encuesta virtual. Ahora bien, esa encuesta debe ser diseñada bajo ciertas especificaciones que están allí en el trabajo. Entonces, déjame descargar el trabajo para ver
para mostrarles exactamente cuáles son las especificaciones que debe tener esa encuesta. Esa parte es muy importante por lo siguiente. Una vez entregado el primer trabajo, o sea, la primera entrega del trabajo de aplicación, ¿no? Van a tener que esperar, digamos, a que yo les indique, ¿cierto? O sea, cuando le diga, cuando les dé la corrección del primer trabajo, yo ahí les diré el feedback de la parte de la encuesta, ¿ok? O decir, del cuestionario. ¿Por qué? Bueno, porque a veces se diseña una encuesta, ¿no? Y no se diseña bien. Y después, entonces, viene la segunda parte de toda aplicación donde hay que aplicar esa encuesta, ¿ok? Donde se debe enviar por correo electrónico a una muestra como tal determinada, ¿cierto? Entonces, es muy importante que cuando se vaya a aplicar la encuesta, ya hayan hecho las correcciones que yo les voy a decir después de la primera entrega, ¿ok? Entonces, voy a aprovechar de una vez, voy a compartir pantalla y ahí está. Entonces, fíjense algo, muchachos. En el trabajo de aplicación, el punto 9 dice diseñar una encuesta en línea, ¿sí? Que permita visualizar, digamos, el problema. Entonces, esa encuesta debe ser diseñada a través de los formularios de Google o una plataforma similar. También está SurveyMonkey, ¿no? Pero lo ideal es que sea allí a través de los formularios de Google. Es simplemente hacer una encuesta, ¿sí? Virtual, en la cual debe tener estas características. Deben tener al menos 3 variables cualitativas y al menos 3 variables cuantitativas. Es decir, al menos 3 preguntas cualitativas y al menos 3 preguntas cuantitativas, ¿cierto? Entonces, aquí también lean esta parte, por favor. Dice, debe conducir a la valoración por parte de la comunidad sobre la propuesta empresarial de desarrollo sostenible. Es posible utilizar escala tipo Likert. Las escalas tipo Likert son escalas ordinales. Por ejemplo, ¿cómo se siente usted? ¿No? En donde 1 es mal y 5 es bien. Entonces, diga un nivel de cómo se siente. Entonces, claro, si pongo 5, si pongo 4, oye, me siento bien. Si pongo 1, si pongo 2, pues no me siento tan bien. Entonces, es una escala Likert, ¿ok? Ahora bien, recuerden, aquí dice, en las preguntas referentes a las variables cuantitativas deben dejar la opción de respuesta abierta. Es decir, no deben crear intervalos. Suele pasar que muchos colocan el intervalo y creen que es una variable cuantitativa y eso no es así. ¿Ok? Variable cuantitativa tiene que ser netamente numérica. Entonces, si usted va a preguntar, por ejemplo, el salario, si usted ya pone rangos de salario, eso no es cuantitativo, señores. Eso es una cualitativa ordinal. ¿Sí? Entonces tengan eso en cuenta. Para que sea cuantitativo tiene que ser numérico, es decir, la persona va a tener que digitar el número. ¿Sí? Entonces, tengan eso en cuenta porque esa es una de las más, digamos, de las situaciones donde más error se presenta. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, esta encuesta se debe diseñar en línea. No la van a aplicar todavía, ¿ok? Se aplica ya para la segunda entrega, o sea, inmediatamente que usted reciba la nota de la primera, cuando usted reciba la nota de la primera, allí yo le voy a escribir y le voy a decir, la encuesta está bien, listo, puede iniciar. O la encuesta hay que hacerle estos cambios, hay que hacerle estos ajustes, háganlo y después inicie. ¿Ok? Entonces,
Para la segunda entrega es donde hay que aplicar ese instrumento. Que lo ideal es que se aplicara a una muestra estadísticamente representativa, que eso lo vamos a ver, digamos, dentro de 2 semanas. Pero como sabemos que el tiempo no nos ayuda, ¿no? Entonces lo más probable es que, claro, ustedes tengan que mandárselo a sus amigos, a su familia, ¿ok? Entonces, para que las personas lo llenen. Algo bueno de estos formularios es que no tienen que ser por computadora. Se puede inclusive llenar por teléfono o por tableta. Entonces, cuando la gente vaya llenando, automáticamente eso se va llenando en una hoja de cálculo en Google, que usted va a poder descargar en Excel. ¿Eh? Entonces, eso es lo bueno y eso es lo que se busca con este trabajo de aplicación, que usted aprenda a manejar, a utilizar las encuestas virtuales, que al final son muy útiles, porque la gente lo llena, ya sea en su teléfono, y automáticamente eso se llena en una hoja de cálculo que usted la puede descargar automáticamente para Excel. ¿Sí? Entonces, digamos, eso es uno de los objetivos principales de este trabajo. Entonces, esa es la parte con el trabajo de aplicación, ¿cierto? Saben que es hasta el diseño de la encuesta. No tienen que aplicarla, ¿okay? La aplicación va a ser en la segunda parte, donde se va a aplicar, se va a enviar, la gente va a empezar a llenar y después ustedes van a agarrar esa información y la van a analizar, a procesar según las exigencias que están ya para la segunda entrega. ¿Ok? Bien. Profe, dice que la primera entrega vale 5 y cuando uno le da calificaciones dice 7. A ver, eso puede ser un errorcito, vamos a revisar. Veamos. Esta aplicación. A ver. Ah, ok, en calificaciones, sí, tienes toda la razón. Sí, señorito. Registro de eventos, calificar. Ok, sí. Sí, déjame arreglar eso entonces. Arreglaré eso de... Cinco la primera y 15 la segunda. Listo, muchas gracias por la información. Ok, ¿algún otro aspecto? Bueno, ahí queda el trabajo de aplicación, muchachos. Vamos a ver, quiero mostrarles algo. Primero, antes que nada. Bien, como ya saben, hoy comenzó el segundo debate, ¿sí? Comenzó el segundo debate desde hoy hasta el 26. La rúbrica es la misma, ¿ok? Entonces, para que lo tengan allí en consideración, ¿no? Entonces, claro, los invito a que participen, digamos, activamente. Nos va a ayudar para seguir consolidando allí lo que es el aprendizaje. Con referencia al primer fruto, muchachos, el primer fruto ya está corregido, ¿ok? Pero no lo he publicado precisamente porque quiero dejarles algo muy claro, ¿no? Quiero comentarles allí a un aspecto que se ha visto mucho en el trabajo y me preocupa, ¿ok? Entonces, de igual manera, claro, cuando vean la nota, pueden revisar, pueden ver, digamos, los aspectos que se evaluaron. De hecho, se utilizó la rúbrica, por supuesto, ¿ok?
Entonces, cuando vayan a ver su nota, pues vean la rúbrica, ¿sí? Entonces, no vean, o sea, cuando ustedes vayan a ver su nota, muchos de ustedes se va a la parte de calificaciones y por aquí lo ve. Mi recomendación es que no lo vean por acá. Váyanse a trabajo y tareas, ¿cierto? Y váyanse directamente al fruto. Allí está la rúbrica y al lado el comentario a cada una de las actividades, ¿cierto? Entonces, para que lo vean punto por punto, ¿okay? Y qué aspecto, digamos, existieron debilidades allí. ¿Qué es lo que me preocupa con este fruto? ¿No? Me preocupa una cosa muy importante. Primero, algunos no hicieron, digamos, utilizaron una variable distinta a la que se estaba exigiendo, ¿no? Esa parte, digamos, es muy delicada, ¿no? O sea, recuerden que aunque el fruto a veces es el mismo, ¿no? Y a veces en periodos anteriores dicen, ah, es el mismo fruto del mismo trabajo. Pues no. O sea, el fruto tiene ciertos cambios. Y si presentan trabajos de otros núcleos pasados, pues corren el riesgo de que no estén respondiendo lo que se les está pidiendo. Entonces, cuando eso ocurre, pues, digamos, existe una penalidad allí. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Aquellas personas que se trajeron trabajos viejos, del trabajo de periodo pasado, digamos, y no se responden las preguntas que se le está pidiendo, puede caer en ese problema. ¿Okay? Segundo, estaba viendo en muchos análisis, digamos, de la variable cuantitativa que no agruparon. ¿Ok? Entonces, eso pues me preocupa, porque eso es uno de los aspectos más básicos. Cada vez que yo tenga una variable cuantitativa, yo no puedo hacer una tabla con todos los valores. ¿Qué es eso? O sea, algunos me colocaron una tabla con todos los datos así. O sea, ya va. Uno de los objetivos de la estadística es resumir y simplificar. ¿Okay? Ese es uno de los objetivos de la estadística, chicos. Entonces, colocar una tabla con todos los datos, eso no aporta absolutamente nada, ¿cierto? Entonces, siempre, recuerden eso, siempre, la idea es, muchachos, resumir la información. Entonces, cuando son variables cuantitativas, hay que agrupar, hay que hacer tablas de frecuencia, ¿sí? Y por supuesto las gráficas y esa parte. ¿Eh? No colocar una tabla con toda la cantidad de datos y ¿okay? Como que, bueno. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Y con las tablas cruzadas también se presentó ciertas cosas. De hecho, hoy voy a tomar un tiempito para hablar de tablas cruzadas porque ahorita en el nuevo tema que se llama probabilidades, también vamos a tocar tablas cruzadas. ¿Eh? Entonces, creo que el objetivo hoy es que todos ya conozcamos cómo se manejan las tablas cruzadas, ¿no? Y conozcamos las potencialidades de las tablas cruzadas, ¿no? Entonces, ese va a ser una de las cosas que vamos a hacer mucho énfasis hoy, ¿cierto? Entonces, bueno, ya saben, ahorita cuando termine el núcleo, igual publico las notas del fruto, ustedes las van a revisar y por supuesto que me pueden escribir. Van a poder, por supuesto, decir, profesor, ¿por qué usted me colocó esto? ¿Por qué esto? No hay ningún problema. ¿Okay? Pero sí es muy importante que tengan en consideración allí, bueno, esos aspectos que les acabo de comentar. ¿Por qué? Porque eso se va a repetir para el trabajo de aplicación. Entonces, si están cometiendo estos errores, digamos que puede ser que en el trabajo de aplicación vuelvan otra vez a cometer ese tipo de errores y eso sí es grave, ¿no? Porque, digamos, el trabajo de aplicación tiene un mayor peso. Ok, bien. Antes de comenzar la sesión de hoy, en efecto, me voy a la duda del examen.
¿sí? Y que corresponde, vamos a ver, que quería ver con los datos. Déjame ver si tengo la información con los datos. Déjame ver si tengo aquí la información con los datos para entonces decirle. Veamos. Creo que no lo tengo por acá. Ya. Aquí la pregunta decía una empresa que comercializa. Vamos a buscarla. Es importante, muchachos, que ustedes vean su retroalimentación porque, digamos, en estadística todo es posible, ¿cierto? Y por supuesto, es posible que una pregunta como esa vuelva a aparecer, ya sea en el parcial o en el final. Entonces es importante que ustedes conozcan, digamos, la respuesta de cada una. Entonces, los invito a que revise, ¿sí? Una empresa comercializa. Ay, ¿dónde estás? Una empresa de calidad de servicio. No, una empresa que comercializa. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, pero por Dios. No la veo tan fácil. Vamos a ver Luisa Fernanda. Tener que buscarlo por usuario. Loaiza. Pregunta 6. Me salió ella. Y claro, como muchos saben, estas preguntas son aleatorias y por supuesto que a algunos les salieron un tipo de preguntas y a otros les salieron otros. A mí no me salió esa. Sí, exacto. O sea, no necesariamente le salió la misma pregunta a todos. Ok. Bien. La pregunta decía, fíjense, una empresa comercializa diversos productos según su tipo y tonalidad. Realiza un análisis de la cantidad de productos según estas variables cualitativas. Entonces, de la información puede deducirse lo siguiente. Entonces, claro, ¿qué sucede? Y esto es algo que vamos a ver ahorita también con probabilidades, ¿no? Entonces, esta parte se utiliza tanto en descriptiva como en probabilidades, se usa en ambas. ¿Qué pasa? Aquí dice, son de color azul el 38.1% de los cubiertos, o son de color azul el 4.8% de los cubiertos. Son de color azul el 12.5% de cubiertos, o son de color azul el 26.3% de los cubiertos. ¿Qué sucede? Que cuando tú haces, digamos, la afirmación que son de color azul, ya tú de todo el universo de productos, tú te estás enfocando nada más en los que son de color azul. ¿Ok? Entonces, cuando vayas a sacar un porcentaje, resulta que tú te estás enfocando en los de color azul, no en todo el universo, digamos, de los productos. ¿Ok? Entonces, cuando tú dices, son de color azul, el tanto por ciento de los cubiertos, entonces ahí tú estás haciendo, digamos, un enfoque, ¿sí? O sea, eso en probabilidades se llama un condicional, ¿ok?
Entonces, vamos a ver cómo se debería, bueno, cómo se hubiera hecho, ¿no? Yo tenía esta base de datos, ¿no? Normalita, pues por supuesto yo podía insertar una tabla dinámica, haciéndola aquí mismo, vamos a ponerla aquí cerquita. Y viene una de las partes más importantes que también se las comenté a varios. Las tablas de doble entrada, o sea, su nombre lo dice, doble entrada, no es solo porque tienen dos variables, sino también la posición ayuda mucho. O sea, una variable tiene que ser fila y la otra tiene que ser de columnas. Entonces, claro, por un lado estamos hablando del tipo de producto y por el otro lado de las tonalidades. Y claro, aquí en valores puedo colocar cualquiera de los dos. Puedo colocar este o puedo colocar este, ¿no? Igual da lo mismo, ¿no? Siempre y cuando no tenga valores vacíos. Entonces, esto es una tabla de doble entrada, ¿sí? Porque tiene dos variables, dos características, ¿eh? Claro, hay muchos de ustedes que lo hacen así, ¿eh? Entonces, pero cuando lo hace así, resulta que ya tú no puedes establecer, o sea, los porcentajes por fila o los porcentajes por columna. Resulta que allí, pues, o sea, es simplemente dos variables mezcladas, ¿no? Entonces, muy diferente cuando es así, que es una en columna y otra de fila. Entonces, como nosotros vimos en una de las sesiones anteriores, recuerdan que existen tres porcentajes que yo puedo usar en las variables, en las tablas de doble entrada. Yo aquí puedo darle con el botón derecho, mostrar valores como, y puedo decirle porcentaje del total general. O puedo aquí mostrar valores como porcentaje del total columnas. O aquí, botón derecho, mostrar valores como porcentaje del total filas. Entonces, claro, quiero que vean cuál es la diferencia, ¿no?, de estos tres porcentajes, que si usted lo ve bien, son tres porcentajes sobre la misma tabla. Entonces, véalo por favor un minutico. Disculpen aquí que voy a quitar esto. Aquí. Entonces, tomen un minuto, vean bien y vean cuál es la diferencia entre esos tres porcentajes. Esa diferencia va a ser importante cuando veamos ahorita también probabilidades, ¿cierto? Pero por ahora estamos en estadística descriptiva. Entonces, vean por favor cuál es la diferencia entre esos tres porcentajes, ¿sí? Bien, vamos a enfocarnos en los cubiertos y los azules, ¿sí? O sea, aquí los voy a marcar. Aquí lo voy a marcar. Y aquí los voy a marcar. ¿Ok? Entonces, en particular, este señor que está aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres valores? A ver, ¿qué opinan ustedes? Ajá, dígame. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Carlos. Carlos. Sí, aquí está. Ya, listo, Carlos. Entonces, para mí, en el primero me está diciendo que del total de cubiertos,
del total de cubiertos, solamente el 4,76% pertenecen a cubiertos azules. ¿Del total de cubierto o del total de productos? De productos, perdón, sí, de productos. Ah, De total de productos, muy bien. cubiertos azules, solamente el 4,76. Entonces, del total de productos, de todos los productos que existen en ese caso, ¿no? De todos los productos, 4,76 son cubiertos y a la vez son azules, ¿eh? Cubiertos azules. ¿Eh? O sea, del total de productos, 4,76 son cubiertos azules. Muy bien. Excelente, Carlos. Ahora, el 1250, ¿qué significa? Para mí es que del total de los azules, de todos los productos, de los azules, solamente el 12,50 pertenece a cubiertos. Exactamente. Del total de productos azules, que hay varios, pero o sea, pero el total de productos azules, y yo me estoy olvidando de todos los demás colores, me olvido totalmente de ellos. Entonces, del total de productos azules, resulta que 12,5% son cubiertos. ¿Ok? Y los otros porcentajes serán otros productos que son azules también, pero serán otros. ¿Ok? ¿Se ve? Muy bien. Ahora, ¿qué será el 26,32? La respuesta. Sí, pero más que la respuesta es el significado. ¿Qué significa? Significa que el 100% de los cubiertos, Los cubiertos. de los solos cubiertos, el 26,32 son azules. Exactamente. Entonces, del total de cubiertos, ¿ve? Y ya no me importan los demás productos, no me importa la jarra, no me importan los potes, la panera, no me importa nada de eso, ni las tazas. O sea, me estoy enfocando en los cubiertos, ¿eh? Del total de cubiertos, 26,32 son azules. ¿Ok? Entonces, claro, esta parte es extremadamente importante porque ahí tú ves la diferencia. Vean que el valor es el mismo, yo no cambié nada. El valor es el mismo, es 5. Pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió para que este 5 se convirtiera en esos 3 porcentajes? ¿Qué cambió? ¿Mm? Los porcentajes totales. Cambió la comparación, o sea, digamos el patrón con quien yo estoy comparando, ¿sí? Entonces, claro, el porcentaje, ¿cómo no? Pero para calcular un porcentaje yo tengo que comparar, ¿eh? Entonces, siempre, muchachos, siempre un porcentaje es una comparación, ¿ok? Una comparación de un valor en función a otro. Entonces, claro, yo, por ejemplo, yo puedo decir, ay, yo gano mucho. Sí, tú ganas mucho. ¿Cuánto ganas? Yo gano 3 millones. Gano mucho. Bueno, pues depende. Si tú te comparas con, puedes decir que ganas mucho. Pero si tú te comparas con otra persona que gane 30 millones de pesos, tú dices que ganas poquito. Entonces, todo depende con quién me compare y ahí se ve reflejado en los porcentajes. Un mismo valor que es 5, resulta que tiene 3, en este caso porcentajes distintos, y depende con quién yo me esté comparando. ¿Ok? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que en el caso de la pregunta decía, son de color azul el tanto por ciento de los cubiertos. ¿Eh? Fíjense que de hecho las opciones eran todas iguales. Son de color azul el tanto por ciento de los cubiertos. Entonces, claro, en este caso, ¿dónde está la condición? ¿No? O sea, yo me tengo que enfocar, ¿no? O sea, yo me estoy enfocando
es en los cubiertos y para definir qué porcentaje de color azul. Porque cuando yo digo son de color azul el tanto por ciento de los cubiertos, pues significa que el resto ¿qué será? El resto debe ser cubiertos también, pero de otros colores. ¿Eh? O sea, son de color azul, tanto por ciento de los cubiertos. Por ende, el resto, ¿cierto? El resto debe ser de otro color. ¿Okay? Deben ser cubiertos de otro color. Entonces, claro, esa parte, como les dije, se va a ver aquí también ahorita, la vamos a ver con probabilidades. Probabilidad, a nivel de probabilidad, se llama probabilidad condicional, ¿ok? Porque se condiciona, en este caso se condiciona a cubiertos, o en este caso se condiciona a los colores, ¿ok? Si son los colores en este caso, ¿sí? ¿Queda claro? No sé, preguntas. Bueno, entonces, muchachos, importante. Siempre que yo hable de porcentaje, yo tengo que preguntarme contra quién yo me estoy comparando. ¿Sí? Entonces, en este caso me están diciendo son de color azul el tanto por ciento de los cubiertos. Entonces, claro, me estoy enfocando en este caso en los cubiertos. Los cubiertos sería para mí 100%, entonces quiero saber qué porcentaje de ellos son azules. Entonces, esa era un poco, digamos, la intención. Otra opción hubiera sido de los productos que son azules, resulta que 12.5% son cubiertos. Esa puede ser, digamos, otra situación. O sea, de aquellos productos que son azules, resulta que el 12.5% son cubiertos. Entonces, esa puede ser otra opción. O también puede ser otra opción del total de productos, como dijo Carlos, del total de productos, 4,76% son cubiertos y a la vez azules. O sea, son cubiertos azules. Pero del total de productos. Entonces, digamos, esas frasecitas, ¿no? Son diferentes. Son diferentes porque establecen si hay una condición o si no la hay. ¿Sí? Bueno, Profe, dígame, Claudia. para poder sacar si es del total, si es de solamente los cubiertos o el color, usted ahorita hizo por filas, por columnas o por qué más? O sea, ¿cómo sacó Sí, las tres tablas para sí, poder uno identificar, o sea, cómo irse a sacar esas tres porcentajes diferentes? sí. Una vez que tú haces la tabla de doble entrada, ¿cierto? Recuerda que una variable en columna y una variable en fila, tú le das con el botón derecho, ¿ok? Y en botón derecho sale algo que se llama mostrar valores como. Y en mostrar valores como, claro, ves varias opciones, pero en particular aquí están estas tres. Son los tres porcentajes que están de primerito. Entonces, claro, si es del total general, todos los productos. O si es del total columnas, o si es del total filas. Entonces tú, digamos, escoges cuál de ellos. Pero lo que sí es importante es que en una tabla de doble entrada siempre va a tener tres porcentajes. ¿Okay? Siempre. Y eso lo vamos a enlazar nosotros ahorita cuando veamos probabilidades, ¿eh? Porque hay también tres tipos de probabilidades, ¿sí? Pero ya vamos a hablar de ello. Bien. Vamos, semana 3, muchachos, semana 3. En esta semana en particular, hablaremos sobre un tópico que no a muchos les, o sea, cuando ven estadística, digamos, no les gusta, ¿no? Que se llama probabilidad.
Sin embargo, es uno de los aspectos más importantes dentro de la estadística. ¿Por qué? Porque estadística no es solamente, hay un grafiquito bonito o una tabla muy bonita. Eso no es estadística. Eso es estadística descriptiva, ¿no? Ya cuando hablamos de probabilidades, resulta que yo tengo que empezar a ver patrones, ¿no? Y tratar de establecer, oye, cosas que posiblemente se repitan en el futuro. Entonces, las probabilidades son tan importantes, ¿no? Y son súper importantes por lo siguiente, porque a través de ellas nosotros tomamos la historia, pero entonces empezamos a proyectar el futuro. Mucha gente cree que un porcentaje de probabilidad es lo mismo que un porcentaje de estadística descriptiva. Y no es así. El porcentaje de estadística descriptiva te establece un porcentaje en base a la historia. Pero la probabilidad te establece ese porcentaje de que algo en el futuro se vaya a ejecutar. O sea, estoy pensando en un futuro. Cada vez que yo hable de probabilidades, yo estoy hablando del futuro. Estoy tratando de predecir, estoy tratando de estimar cosas. Cada vez que yo hable de probabilidades, estoy tratando de anticiparme. Y en el ámbito gerencial, vamos a ser realistas, ustedes tienen que anticiparse. No es que va a esperar a que llegue el problema para entonces resolverlo. Si usted es capaz de anticiparse, usted toma decisiones antes de que se ejecute, ¿sí? O toma las previsiones. Pero no puede esperar a que llegue para ello. Hay un ejemplo que uno usa mucho. Una madre con un niño, ¿sí? Cuando el niño se monta en una escalera, ¿sí? O sea, la madre puede agarrar y decir, o bajarlo, mira que te puedes caer, ¿sí? Ahí estás usando probabilidad. ¿Por qué probabilidad? Porque estás intuyendo, oye, hay una probabilidad que se pueda caer, ¿sí? No tienes que esperar a que se caiga y que se rompa un brazo para entonces, ay, sí, porque tienes que esperar si eres capaz de prever el futuro, ¿sí? Entonces, la probabilidad es eso, es tratar de identificar el futuro para tomar decisión. ¿Que yo uso la historia? Sí, yo puedo usar la historia. Pero la historia no, digamos que no es la verdad absoluta. La historia solamente me da un reflejo de lo que pasó. El niño te puede decir, yo nunca me he caído. Es verdad, nunca se ha caído. Pues la historia te dice que no se ha caído. O sea, pues lo más probable es que no se caiga. Pero existe un temor, ¿sí? Existe una probabilidad de que ocurra. Entonces, por eso tú te adelantas, ¿ok? Tomas decisión. Muy bien, entonces, veamos. El día de hoy, vamos a ver, yo no creo que sea tan largo la sesión de hoy, pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. ¿Dónde se usan probabilidades? Bueno, se usan todo lo que tenga que ver con el futuro, muchachos. Desde la parte de seguros, que por supuesto que los seguros son los primeros que más utilizan eso, pero también está en la parte de los casinos, ¿sí? O cualquier situación en el futuro. Inclusive las empresas la usan. Ya estamos en agosto, viene septiembre y entonces empiezan a realizarse presupuestos. Cuando usted hace presupuesto, entonces usted está tratando de ver el futuro. Usted está tratando de predecir. No, nos vamos a poner como meta crecer en 5% en unidades y un 8% digamos en dinero, en profit. Al final, esa meta es basada en una determinada probabilidad. Porque si tú vienes con una historia, entonces tú dices, bueno, si sigo con esa historia, lo más probable, tal cosa. ¿Okay? Entonces, la probabilidad
se usa, o sea, es la base como tal de las aplicaciones estadísticas en todo lo que tenga que ver con toma de decisiones. ¿Sí? Por ello, digamos, al final, uno de los aspectos que se utilizan mucho, que vamos a utilizar nosotros bastante, es algo que se llama el azar, ¿sí? O la aleatoriedad. ¿Qué pasa? Todo es probable, ¿sí? Todo se puede, todo puede ocurrir. Entonces, allí la probabilidad lo que hace es cuantificar, colocarle un valor, ¿no? A esos fenómenos del azar. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Todo es posible o no? ¿Ah? Todo componente o toda situación tiene un fenómeno aleatorio. Pues, Sí. pues sí, ¿verdad? O sea, si yo veo sobre todo cosas al futuro, yo digo, bueno, oye, lloverá mañana, no sé, o no lloverá, ¿no? O sea, toda situación existe una cuestión en el futuro. Pero hay algo que no es futura. O sea, o mejor dicho, una cosa que no tiene que ver con el azar. ¿Y saben qué es? La historia. Claro, porque ya lo que pasó, pasó. Entonces, claro, lo que pasó no se puede cambiar. Entonces, como no se puede cambiar, sirve para yo tener experiencia, ¿sí? Yo tener información que me permita predecir el futuro. ¿Sí? Esa es precisamente la intención. Ahora bien, la probabilidad lo que hace es cuantificar. Y esa cuantificación se hace entre 0 y 1. O lo que mejor dicho, si lo vemos desde el punto de vista porcentual, entre 0 y 100%. Si una probabilidad se acerca a 0, significa que el evento es muy difícil de que ocurra. Oye, ¿cuál es la probabilidad de que me gane el baloto? Oye, bastante pequeña. Por ende, la probabilidad es cercano a 0. Pero si son cosas ya, oye, ¿cuál es la probabilidad de que yo vaya a trabajar mañana? Pues bueno, mañana es viernes, tengo que ir a trabajar, pues. Entonces la probabilidad es muy cercana a 100. ¿Sí? Entonces, digamos, las probabilidades tienen esos dos extremos. Mientras más yo me acerque a 100, pues más probable es que ocurra una situación. ¿Qué se hacen los seguros? Cada vez que usted toma un seguro, ahí hay una probabilidad por medio. Hay una probabilidad de que usted tenga un siniestro, ¿no? Y por ende ejecute el seguro, versus una probabilidad de que no tengas el siniestro y el seguro no te pague nada, ¿eh? Porque no lo necesitaste. ¿Eh? Entonces ellos juegan con las probabilidades. ¿Por qué? Porque al jugar con las probabilidades, tú puedes determinar el valor de la prima de un seguro. ¿Sí? Por ejemplo, muchachos, a ver, aquellos que tienen vehículo, ¿qué me pueden decir de las primas de seguro? Todas las primas de seguro son iguales. ¿En qué varía? ¿Qué cosas hacen para que una prima, o mejor dicho, lo que yo pago por estar asegurado, varíe? Si en el caso de los vehículos. ¿Qué cosas me hacen cambiar? En una prima, por ejemplo, de seguro de vehículo. Profe, en las primas de los seguros tiene mucho que ver el modelo del vehículo. Modelo del vehículo. Uh-huh. El modelo del vehículo tiene mucho que ver, porque si es un vehículo de, pues, digamos, bueno, ellos le dicen de alta siniestralidad, pero, o sea, eso es muy relativo. Pero si son vehículos, digamos, que desarrollan mucha velocidad, o son vehículos que usualmente, digamos, son manejados
por gente joven, entonces, digamos, pues tienen una mayor cantidad de siniestros, etcétera. Entonces, el modelo de vehículo tiene que ver. Si usted se compra este modelo, su seguro sale en tanto. Si compra este, le sale más económico. Si le compra este, ¿ok? ¿Qué otra variable? Profe, en el caso de las motocicletas, Ajá, se ve mucho lo del cilindraje, si es el cilindraje. 125, si es 250, y la edad también del motociclista. Exactamente, la cilindrada de las motos, eso tiene mucho que ver. Entonces, claro, fíjense que porque muchos dicen a veces, oye, pero ¿por qué me vino el seguro tan caro? ¿Pero qué pasó? Eh, porque hay variables que afectan la prima del seguro. Y no es que afecten la prima porque el seguro quiere, afectan la prima en función a la probabilidad de tener un siniestro. Y entonces el seguro, pues simplemente lo que hace es trasladarte ese riesgo a ti, ¿no? O sea, al final te traslada el riesgo. Aumentó la probabilidad. Bueno, señor, pues te lo traslado. Así de sencillo. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué otra variable impacta los seguros? Profe, el tomador del seguro, El tomador. ¿Cómo el porque si es tomador? una persona que se ha accidentado muchas veces, es más costoso que para una que no se ha accidentado nunca. Muy bien dicho, Isabel. De hecho, claro, tu historial, ¿eh? Tu historial a nivel de seguro. Si tú cada vez tienes siniestro, pues eso te va entonces recargando lo que sería la prima. Y Eliana dice el valor del vehículo, por supuesto, claro, mientras más costoso es un vehículo también. Pero fíjate que el valor del vehículo va directamente asociado a la prima, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de las probabilidades. A veces tener un carro costoso, pero que tenga una probabilidad de bajo siniestro, compensa, ¿eh? Entonces, por ejemplo, vehículos tipo BMW o Mercedes, la probabilidad de siniestro es baja, aunque digamos, el costo del vehículo es alto, la probabilidad de siniestro es baja y, digamos, pues técnicamente compensa y la prima no sale tan costosa. Pero, por ejemplo, un Mazda 3, ¿sí? Un Mazda 3 es uno de los vehículos con mayor siniestro y la probabilidad de siniestro es alta, ¿no? Entonces, digamos, pues eso eleva también. La edad del vehículo, o sea, si un vehículo 2008 tiene una prima pues menor porque es nuevo, ¿no? O sea, qué tipo de problema va a tener, ¿no? Versus un vehículo que ya tiene 7 años, ¿no? Que entonces allí la prima se eleva porque puede tener algún otro problema por allí, ¿cierto? Inclusive hoy, muchachos, estaba viendo por Caracol y comentaba que aquí en Colombia hay otras cosas que también toman en cuenta, por ejemplo, la ciudad, ¿no? Entonces, claro, si tú aseguras en Medellín, las primas tienen un costo diferente a si tú seguras en Manizales, ¿no? Entonces, eso me llama la atención también, ¿no? O sea, cada país, digamos, tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, el tipo de ciudad, también el tipo de conductor. Si tú, digamos, si tú eres un señor de 60 años, ¿no? O de 50, pues no es igual a un muchacho de 18 años que acaba de graduarse, que tiene su primer vehículo. Entonces, el siniestro es diferente, ¿no? Si tú eres casado, o sea, o tienes hijos, eso también, digamos, puede afectar tu probabilidad de riesgo. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, estamos hablando de probabilidades. Claro, ¿tú crees que la empresa de seguros sabe cuándo tú vas a tener un riesgo? Pues claro que no, eso es imposible, ¿no? Pero lo que sí hace es estimar. Por ejemplo, hoy Caracol comentó, y bueno, eso ocurre en varias ciudades, en varios países, así que no me extraña, pero que digamos, el sexo que más tiene siniestro en los vehículos, ¿cuál es? ¿Qué creen ustedes? En ¿Los hombres hombres o o las las mujeres. mujeres? Que
Que no seamos las mujeres nosotras, ¿no? Bueno, fíjate, Claudia, el porcentaje, fíjense allí, Claudia y Diana, los que más siniestros tienen en los vehículos son las mujeres, ¿eh? Más que los hombres. Pero, los siniestros que tienen las mujeres son de bajo costo, ¿no? Mientras que los siniestros de los hombres son de alto costo. Entonces, eso lo estaba comentando hoy, me pareció muy curioso para la clase de hoy. Porque, ¿qué significa eso? Significa que las mujeres, digamos, en los vehículos, se accidentan más, pero, digamos, son cosas pequeñas, un rayón, ¿entiendes? O sea, una pintura. En cambio, los hombres, cuando se accidentan, eso es pérdida total, eso es, ¿ok? Entonces, eso compensa y al final la prima más económica la tienen las mujeres, ¿sí? Entonces, para que tengan ese dato allí que estaban comentando hoy en televisión. Bien, ahora bien, hay tres tipos de probabilidades, fíjense. Tenemos la probabilidad clásica, la probabilidad frecuentista y la probabilidad subjetiva. La probabilidad clásica es cuando se fundamenta en cosas teóricas. Por ejemplo, una moneda. ¿Okay? Una moneda, tú no tienes que llevar una historia. Tú simplemente tienes una moneda, cara y sello. Entonces tú dices, bueno, la probabilidad es 50%, ¿no? 50% cara, 50% sello. Claro, suponemos que la probabilidad de que caiga de canto, ¿no? O sea, como que vertical, es 0. Pero, digamos, esa es probabilidad clásica, que ya está dado por digamos, por la naturaleza del evento, ¿no? En este caso se dice el número de resultados favorables sobre el número de resultados posibles. Pero aquí está esta segunda probabilidad, muchachos, que yo la voy a resaltar acá. Esa probabilidad es la que más usamos en los negocios, ¿no? Se llama probabilidad frecuentista. Esa probabilidad es basada en la historia. Entonces, claro, es el número de veces que ocurrió entre el número total de observaciones. Entonces, la probabilidad frecuentista es la que nosotros normalmente usamos en los negocios. O sea, en pocas palabras, tengo que tener una historia. Una historia para yo poder medir lo que es el futuro. ¿Ok? Ahora bien, ¿quién me puede decir lo malo de esta probabilidad? ¿Qué sería lo malo? Yo creería que no todos los años se comportan igual. Por ejemplo, lo que nos ha pasado con la economía en Colombia, lo que fue como los años como 2012, 2013 fueron años muy difíciles en temas de economía. Entonces, cuando vamos a tomar esos datos para predecir o para hacer presupuestos de los años que vienen, pues de pronto vamos a ver desfasados en estos datos. Muy bien, exactamente como comenta Claudia. El detalle de esta probabilidad frecuentista es que me estoy basando en la historia. Entonces, si no ha ocurrido en la historia, no tengo manera de poder prever el futuro, ¿no? Entonces, hay veces, y la historia nos ha dicho, hay veces que no siempre la historia se repite, ¿eh? ¿Cómo no? La historia se repite y todo eso, pero hay veces que no. Entonces, yo, y ahí sí les digo, yo como gerente, yo debo estar atento a que no me puedo quedar enganchado, o sea, no me puedo quedar fijado en la historia, ¿no? ¿Cómo no? La historia es importante, yo no estoy negando eso, pero debo tener en cuenta que cuando hablo de futuro, existen situaciones que no necesariamente están registradas en la historia. Es el ejemplo del niño y la madre, igual, ¿no? O sea, puede ser que el niño jamás se haya caído, pero igual hay un riesgo allí, ¿no? Entonces, claro, no es que vayas a esperar a que ocurra para entonces, sí, ahora sí. O sea, como que para qué, ¿no? O sea, entonces, ese es el problema de la probabilidad frecuentista. Y entonces allí es donde aparece la probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva es una probabilidad, digamos, de una intuición, ¿sí? O de
información que no está directamente relacionada, pero al final afecta. El ejemplo que uno siempre usa es, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que Colombia gane un mundial de fútbol? Entonces, claro, frecuentistamente cero, porque nunca lo ha hecho. Pero subjetivamente pudiera ser, porque tomas en cuenta otro tipo de información, ¿no? Entonces, digamos, las probabilidades se basan en la historia para precisamente predecir el futuro. ¿Okay? Existen varios tipos de eventos, ¿cierto? Esta parte, aquí yo les recomiendo que lean el libro, ¿sí? Para ver esos 5 tipos de eventos. Aquí solamente los voy a nombrar, pero igual, como esto queda grabado, pues lo pueden volver a revisar. Primero, eventos excluyentes. Excluyentes significa que uno impide que el otro ocurra. O sea, no pueden ocurrir simultáneamente. ¿Sí? No puede. Entonces, esos eventos pues pasan, ¿sí? O sea, son eventos en donde si uno pasa, el otro no puede ocurrir. Por ejemplo, o gano o pierdo. No puede ser que yo gane y pierda a la vez, o sea, como que no. Entonces, claro, son eventos excluyentes. Complementarios. El evento complementario significa que uno es el complemento del otro, o sea, uno acumula al otro. Está el mismo ejemplo, ganar, perder, ¿no? O sea, si yo tengo la probabilidad de ganar del 30%, pues bueno, automáticamente la de perder es 70%. O sea, ahí no hay de para dónde agarrar. Entonces, claro, tengo solamente 2 opciones en el caso complementario. Sin embargo, el de excluyente puedo tener muchas opciones, ¿no? Entonces, claro, yo puedo tener, por ejemplo, en el caso de excluyentes, yo puedo decir, yo tengo 3 sucursales. Entonces, bueno, o sea, si o analizo una o analizo la otra o la otra. Entonces, claro, pero una a la vez, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 3 sucursales, tengo que visitarlas. Bueno, es imposible visitar 2 a la vez. Entonces es un evento excluyente porque o visito esta, o visito a esta, o visito a esta. Ahora, eventos no excluyentes quiere decir que pueden ocurrir simultáneamente. Bueno, voy a trabajar, pero puede ser que llueva. Pues sí, pueden ocurrir las dos cosas, ¿no? O sea, trabajar y llover. O sea, entonces, son eventos que pueden ocurrir simultáneamente. Y después tenemos lo que son eventos independientes y eventos dependientes. Que esta es la parte donde yo me voy a enfocar mucho hoy. Independiente significa que no tiene, o sea, digamos, no me afecta una cosa con la otra, ¿no? Yo uso mucho el ejemplo de los padres, ¿no? O sea, tú eres independiente cuando ya, bueno, no, digamos que las decisiones de tus padres no te afectan a ti. Entonces, por ejemplo, bueno, si yo juego el baloto, pero también juego un triple, o sea, pues son 2 cosas distintas, ¿no? O sea, entonces, claro, estoy jugando por acá y estoy jugando por acá. No tiene nada que ver una cosa con la otra, por ende son independientes. ¿Que pueden ocurrir simultáneamente? Sí, puede ser que me gane los 2. ¿Okay? Pero son independientes porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mientras que los eventos dependientes, eso sí, son los eventos condicionales. Estos eventos se llaman eventos condicionales. Y esos eventos condicionales, muchachos, tienen que ver un poco con la tabla de doble entrada, ¿sí? Que estábamos hablando. La tabla de doble entrada depende de la condición. Si se acuerdan, la condición de los cubiertos, la condición del color azul, ¿no? Entonces, claro, son eventos dependientes porque dependen de dónde te estés fijando. Si te fijabas en todos los productos, o si te fijabas en los cubiertos, o si te fijabas en el azul. ¿Okay? Bueno, esta parte es más que todo de fórmula, pero lo que me interesa es esto, ¿sí? La probabilidad siempre estará entre 0 y 1.
o mejor dicho, entre 0 y 100%. Nunca, por favor, jamás me coloquen una probabilidad superior al 100%. Nunca. Y tampoco, jamás me coloquen una probabilidad negativa. ¿Sí? Jamás. Recuerden que la probabilidad es simplemente cuantificar, ¿no?, qué porcentaje, o sea, en qué porcentaje va a ocurrir algo en el futuro. ¿Sí? Muy bien. Estas son, bueno, algunas fórmulas, digamos, que se utilizan ya para cada uno de los eventos. ¿Sí? Y llegamos, muchachos, esta parte hay que borrarla. Llegamos a esta sección que se llama probabilidad condicional. ¿Sí? La probabilidad condicional es la probabilidad de un evento dependiente. ¿Sí? Dependiente es este último, atención, ¿ok? Este último lo voy a resaltar aquí. Entonces, ahí es donde viene la probabilidad condicional. ¿Por qué se llama condicional? Porque es condicionado a, ¿no? O sea, aquí dice probabilidad de que ocurra el evento A, dado que ya ocurrió el evento B. Entonces, en este ejemplo, muchachos, es donde las tablas de doble entrada agarran un nivel de importancia, ¿no? Porque es allí en donde depende la condición. Entonces, yo me voy a regresar aquí al Excel, ¿sí? Entonces, claro, vean precisamente eso. No es lo mismo decir la probabilidad de que ocurra un evento dado que ya ocurrió otro. Entonces, no es lo mismo decir o sea, el porcentaje de cubiertos de los productos, el porcentaje de todos los productos que sean cubiertos y azules, que es 476. A tú decir el porcentaje de los productos azules que son cubiertos. Entonces, claro, el porcentaje de los azules, esa es la condición, los azules, pero resulta que de los azules, 12-50% son cubiertos. O el último, que es de los porcentajes de cubiertos, resulta que 26-32 son azules. Entonces, esta parte es una probabilidad condicional. ¿Cuál es la diferencia? Y aquí, otra vez, por favor, los que están escuchando, importante que se lleven esto hoy. Mucha gente cree que el porcentaje y la probabilidad es lo mismo. Y la respuesta es que no. Yo puedo tener un porcentaje, sí, calculado en función a la historia. Y ahí está, es un porcentaje histórico. Pero cuando yo hablo de probabilidad, yo estoy diciendo la probabilidad de que eso vaya a ocurrir. Estoy hablando de un futuro. Entonces, numéricamente puede ser lo mismo. ¿Ves? O sea, usted puede decir, profesor, pero por Dios, sí, es igual. ¿Ves? El mismo porcentaje. Sí, es el mismo porcentaje, pero la interpretación no es la misma. El porcentaje es histórico y ya. Mientras que la probabilidad es una cuestión futura. ¿Sí? Por ejemplo, 26-32, ¿qué es? Bueno, si lo vemos como porcentaje, es del total de cubiertos, porque me estoy enfocando en cubiertos, el total de cubiertos, 26-32 son de color azul, 26,32% son de color azul. Vean que estoy hablando pasado, ¿ok? Pasado. Pero si lo veo como probabilidad, estaría diciendo que si aparece un cubierto nuevo, o sea, si aparece un cubierto nuevo, la probabilidad de que ese cubierto sea azul es del 26-32%. Vean que estoy hablando futuro. Entonces, claro, numéricamente es lo mismo, pero a nivel de interpretación es distinta.
Porque en uno es la historia y chao. Mientras que en el otro estoy hablando del futuro, ¿no? De lo que pueda ocurrir. ¿Ok? Entonces, importante allí que tengan eso, digamos, muy claro. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplito que está por acá. Vamos a ver. Este es el libro de texto, recuerden. Bien. Vamos a buscar un ejemplito aquí. Ya vamos a hablar sobre esto. Sí, hasta acá. Bien. Vamos a ver este ejemplo. Dice, se llevó a cabo una investigación sobre el proceso de internacionalización de las pymes de Antioquia. En dicha investigación se evaluó si la formación académica de los dueños está relacionada con el inicio de dicho proceso. Se obtuvo la siguiente información sobre una muestra de 500 pymes. Entonces aquí está. Esta es la información de las 500 pymes. Ahora bien, ¿qué sucede? Esto es una tabla de doble entrada porque por un lado tengo si inició o no el proceso de internacionalización y por otro lado tengo la formación académica de sus dueños. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando yo veo una tabla así, de doble entrada, yo debo estar claro que existen 3 porcentajes, ¿cierto? 3 tipos de porcentaje. Porcentaje, digamos así, o porcentaje basado en la fila o porcentaje basado en la columna. ¿Qué pasa? Que usualmente nosotros vemos siempre el 100% acá, pero no necesariamente eso es así. ¿Sí? Entonces, por favor, díganme, ¿qué significa este 27,6%, muchachos, pero en probabilidades? ¿Qué significará ese 26? Ay, perdón, lo quité. ¿Qué significará ese 27,6%, pero descrito en probabilidades? Eso quiere decir que el 27,6% del total de las empresas no ha iniciado el proceso de internacionalización teniendo una base sólida académica. Pero fíjate que ya hablaste tipo pasado, ¿eh? Entonces ahí estás hablando de porcentaje. ¿Cómo sería con probabilidades? Ahí sería que si ingresan unas nuevas empresas, unas 5 o 6 nuevas empresas, podemos tener la probabilidad que el 27,6% pues a una empresa que no ha iniciado, que sea sólida, ¿sí? Que no haya iniciado, pero tenga una formación sólida en los dueños. Exactamente. Entonces, claro, vean bien la diferencia entre ellos, ¿sí? O sea, es la misma, o sea, el mismo valor, pero la gran diferencia es la interpretación. ¿Ok? Muy bien, buenísimo. Ahora bien, ¿pero qué sucede? Resulta que en probabilidades existen varios tipos, ¿sí? De probabilidades. Y ya vamos a ver cómo es eso que existen varios tipos de probabilidades. En realidad existen 3, ¿no? Entonces vamos a verlo a continuación. Aquí está. Son 3 tipos de probabilidades que usted hoy debe tener muy claro, ¿no? Y no confundirse. Probabilidad condicional versus probabilidad probabilidad marginal versus probabilidad condicional versus probabilidad conjunta. Entonces son 3 tipos de probabilidades y son diferentes. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia de cada uno de ellos.
De todas maneras lo leemos aquí, vamos a leerlo. Dice, la probabilidad marginal es la probabilidad de un evento simple, o sea, de un evento, no de dos, ¿ok? Sino de uno. Esa es la probabilidad marginal. De hecho, eso es un término marginal, va a ser un término que van a ver mucho en economía, ¿sí? Rentabilidad marginal, bueno, ciertas cosas que, digamos, tienen que ver con ese término. Pero al final, marginal lo que significa que es de una sola variable, una sola. Y ya. La probabilidad conjunta es la probabilidad de que ocurran varios eventos simultáneamente. Entonces, que ocurran dos eventos simultáneamente. ¿Eh? Y por último, la probabilidad condicional, que hablamos de ella ya, es la probabilidad que ocurra un evento dado que ya ocurrió otro. ¿Ok? Dado que ya ocurrió otro. Entonces, para cerrar, para ver esos tres tipos de probabilidades, usemos el mismo ejemplo que está aquí. ¿Sí? Este mismo ejemplo. Aquí lo tengo en Excel, ¿cierto? Entonces, digamos que a ti te dan esta tablita. La están viendo, ¿cierto? En el Excel lo están visualizando. Sí. Listo. Si usted tiene una tablita como esa, muy sencillita, es una tabla de doble entrada, ¿sí? O una tabla cruzada, que es lo mismo. Allí usted verá que, bueno, tengo qué porcentaje ha iniciado, sólida, escasa y todo ello. Si sumo, la suma me da 100. Cuando yo tengo una tabla de doble entrada, yo puedo hacerle sumas, ¿sí? Puedo hacerle sumas y puedo hacerle sumas tanto de filas como de columnas, ¿cierto? Ahí está. Entonces yo les pregunto, muchachos, a ver, lo voy a resaltar aquí. ¿Qué significará ese 36,40%? ¿Qué significará? Recuerden que el enunciado era este, ¿sí? De hecho, vamos a traernos ese enunciado para tenerlo allí a la mano. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿qué significa ese 36,40? ¿Qué significará? Que en una empresa nueva tiene la probabilidad del 36,40% de que tenga educación sólida. Ajá, que los dueños tengan una educación sólida. Vean que aquí no me importa si ha iniciado o no el proceso de internacionalización. Yo nada más me estoy enfocando en lo que tienen educación sólida. ¿Sí? O sea, una educación, que los dueños tengan una educación sólida. Entonces, este 36,4 solamente se enfoca en aquellas empresas cuya formación académica de los dueños sea sólida. Entonces yo les pregunto, ¿qué tipo de probabilidad es? ¿Qué tipo de probabilidad será? ¿Será marginal, será condicional o será conjunta? Marginal. Es marginal. Muy bien. Entonces, estas probabilidades, que las voy a colocar aquí en color azul, ¿no? Estas probabilidades son probabilidades marginales, porque son probabilidades que aunque están en una tabla de doble entrada, solamente se enfocan en una variable, en una sola. ¿Okay? Y ya. ¿Sí? Entonces solo se enfocan en una y listo. Probabilidad marginal. Muy bien. Ahora bien, ¿qué significa este 880? ¿Qué significará?
Una empresa entra, tiene el 8.8% de probabilidad de tener, pues, haber iniciado el proceso de internacionalización. Ajá, pero Y ser falta. sólida. Y Y, tener sólida. y Y ser tener, sólida. exacto, bueno, no ser sólida, sino Los tener dueños tengan una formación académica. que los dueños Formación. tengan sólida formación académica. Exactamente. Pero vean la palabrita que usaron, que muchas a veces la dicen sin darle mucho énfasis, y yo sí necesito de hacerle énfasis. Es la probabilidad de que una empresa haya iniciado proceso de internacionalización y a la vez la formación académica de los dueños sea sólida. Entonces, vean que hay un y a la vez, o sea, deben ocurrir las dos cosas simultáneamente, o sea, debe cumplir las dos cosas. Y cuando eso es así, que cumple ambas, yo les pregunto qué tipo de probabilidad es. Condicional. Conjunta. Tu nombre lo dice, conjunta. Conjuntamente tienen que ocurrir las dos cosas. O sea, tiene que iniciar el proceso de internacionalización y a la vez, tener una formación sólida de sus dueños. ¿Ok? Entonces, esa es probabilidad conjunta, muchachos. Entonces, todo lo que está dentro en este tipo de tabla son probabilidades conjuntas, porque obligatoriamente tienen las dos que ocurrir simultáneamente. ¿Eh? Y claro, la suma es 100%, ¿no? Pero ahí está. Entonces, claro, cuando uno ve esa tabla de doble entrada, uno dice, ¿y dónde está la condicional, pues? Ah, es que la condicional depende de la condición. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, bueno, porque como lo dijimos en la vez pasada, puede ser que la condición sea por fila, ¿sí? Sea por fila. Aquí, eso. Puede ser que la condición sea por fila. ¿Sí? Aquí le voy a quitar esto color. O puede ser que la condición sea por columna. ¿Sí? Entonces, en estos casos, vean que aquí es donde aparece, digamos, dónde estaría la condición. Entonces, en estos casos ya es probabilidad condicional. ¿Condicional por qué? Bueno, porque o sea, o estoy condicionado a las empresas que han iniciado procesos de internacionalización, o estoy condicionado a las empresas que tienen un sólido, una sólida, ¿cómo se llama? Una sólida formación académica de los dueños. ¿Sí? Entonces, les pregunto, para cerrar allí este tema, ¿qué significará este 80%? ¿Qué significará esto? Porque un 80% ha iniciado el proceso y es sólido en el proceso de formación. Cuidado, cuidado. Vamos a tratar de no usar el I. A ver, ¿cómo sería? Que inició el proceso y pues siendo sólido. Y no. Que tiene sólida formación académica. Ajá, pero que tiene sólido está bien. ¿Okay? Pero ¿cómo sería? La empresa, ¿cómo tiene que ser? Sólida. Ha iniciado el proceso y tiene formación sólida. Entonces, ¿cómo sería? A ver, 80% es ¿qué? 80% es la probabilidad de que inicie el proceso.
El que haya iniciado y de Ah. que sea sólido. Ajá, casi, pero sin el I. Ah, Ese 80% es la probabilidad de que una empresa que haya iniciado el proceso de internacionalización, entonces que esa empresa tenga una formación académica sólida de los dueños. ¿Eh? Entonces, claro, fíjense, de las empresas que han iniciado el proceso de internacionalización, estoy hablando como un pasado, ¿verdad? O sea, las empresas que han iniciado el proceso de internacionalización. Entonces, el 80%, o sea, hay un 80% de probabilidad de que esas empresas que ya iniciaron, ¿eh? o que una nueva empresa que ya haya iniciado, hay un 80% de probabilidad de que esa empresa tenga una formación sólida en los dueños. Entonces, claro, vean la condición, muchachos, visualícenla. La condición es que ya la empresa inició el proceso de internacionalización. ¿Sí? O sea, ya es un hecho que ya inició el proceso de internacionalización. Entonces, hay un 80% de probabilidad de que los dueños tengan una formación académica sólida. ¿Okay? Entonces, esa es la parte clave de la probabilidad condicional. Saber cuál es la condición. ¿Sí? Saber precisamente cuál es la condición. Entonces, claro, en este caso, estos valores son condicionales, pero condicionales según si ha iniciado o no el proceso. Vean que estos dos valores de aquí al final no son condicionales, son marginales. Los valores marginales siguen siendo marginales. Ahora les pregunto, ¿qué significará este 96-34? ¿Qué significará? Una empresa con escasa formación académica, lo más probable es que no haya iniciado el proceso de internacionalización. Exactamente, así es. O sea, que una empresa que tenga de una vez escasa formación académica en los dueños, oye, hay un 96.5% de probabilidad de que no haya iniciado internacionalización. Entonces, claro, me estoy enfocando en las empresas que no tienen o tienen una escasa formación académica de los dueños. Entonces, de esas empresas que tienen escasa formación, 96% de probabilidad hay de que no inicie o no hayan iniciado lo que es el proceso de internacionalización. Por ende, en efecto, pues la educación, pues sí genera un impacto. ¿Ok? Bien, muchachos. Bueno, eso era técnicamente, digamos, lo que quería mostrarles el día de hoy. Como ven, las probabilidades no es complicado, ¿ok? Lo que pasa es que en probabilidad, como porcentaje, tienen que ver bien con quién se comparan. Si me comparo con el total o me comparo con la condición de iniciar o no, o si me comparo con la condición de que si tengo una educación sólida o no la tengo. Entonces, la probabilidad, la forma de cálculo es la misma. Lo que cambia es con quién yo me comparo. ¿Sí? Y esa es la parte allí clave. No sé si tengan preguntas allí. Antes de terminar, quiero comentarle algo muy importante. Para la semana que viene es, digamos, el cierre del objeto de aprendizaje número 2 y el cierre
la semana 4, se hace con las distribuciones de probabilidades. Esa sesión es más o menos larguita, ¿ok? Porque son las distribuciones de probabilidades. Entonces, en ese aspecto, muchachos, usted va a encontrar aquí en recursos semana 4, no está. Tengo que colocarlo. Creo que era en la 3, profe, no, es como un archivo de Excel. En la 3, sí, la coloqué en la 3, perdone. Sí, la coloqué en la 3, disculpe. Esto es una plantilla para distribuciones de probabilidades. Por favor, descárguenla, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Existen varias distribuciones probabilísticas. Eso lo vamos a ver en la sesión que viene. Claro, como verán, esto es un tema que se da en las universidades, oye, más o menos en un mes, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo en una semana. Entonces, no es la idea que usted se ponga a sacar cálculos y cómo hago la fórmula y todo eso. No es la idea. La idea es que ya la fórmula está, porque ya eso lo tiene Excel. Lo importante es saber cuándo usarla y cuándo no. Entonces, descarguen la plantilla de distribución de probabilidades y pueden comenzar a hacer ejercicios con esa plantilla para cada distribución de probabilidad, ¿no? La plantilla es simplemente colocar los valores y ella de una vez te arroja, digamos, las probabilidades y todo eso que pueden cotejar con el libro. ¿Ok? Entonces, recomendación para la sesión que viene, descargar esto. Esa plantilla la vamos a trabajar, por supuesto, la vamos a trabajar en la próxima sesión, pero es muy importante que ya la descarguen y la vayan viendo, ¿sí? E inclusive vayan haciendo ciertos ejercicios, colocando los valores y que vean que da lo mismo. Esa parte es importante porque al final esa plantilla es la que se va a usar cuando sea el parcial. ¿Sí? En el parcial, pues claro que va a haber preguntas de estadística descriptiva, de probabilidades y por supuesto la idea es que utilicen esa plantilla para que sea más rápido y no tengan que estar, digamos, colocando fórmulas. ¿Ok? Entonces, eso es para que lo tengan allí en consideración. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, duda. Bueno, entonces vamos a cerrar la sesión de hoy ya con Kahoot. Entonces vamos a ingresar, por favor. Vayan ingresando a Kahoot. Recuerden kahoot.it. Es muy sencillo. Kahoot.it. ¿Sí? No están dormidos, ¿no? No. Listo. Entonces, kahoot.it te va a pedir un pin. Ahí está.